Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca de la producción radial de una emisora, que básicamente la producción radial lo que significa son esa serie de piezas o de audios que de alguna manera permiten darle una identidad sonora a la emisora, que de alguna manera lo que nos permite es identificar qué es lo que estamos escuchando cuando escuchamos radio, ¿cierto? Eso que está entre las canciones o entre algunos elementos que son en la emisora al aire y que de alguna manera nos van a entregar una posibilidad de entender o de descubrir qué escuchamos, esas piezas que tienen música, que tienen voz, que tienen efecto de alguna manera como combinados y que nos están contando algo, son básicamente lo que se llaman elementos de producción radial o que también son llamados el vestido sonoro de una emisora, ¿cierto? Ese término habla básicamente o está referido a la posibilidad de, a partir de esas piezas de identificación, pues poder conocer entonces el estilo de la emisora, la identidad de la emisora, esa posibilidad entonces de identificar qué estamos escuchando para poderlo diferenciar alrededor de otra emisora que suene la misma música, porque no nos podemos decir mentiras, hay emisoras que comparten entre sí básicamente el mismo repertorio, la misma programación musical, y lo que nos permite identificarlos cuando estamos pasando como una a otra del dial es justamente esto, las piezas de identificación o las piezas de producción radial. Pero además de poder identificar que estamos escuchando la Z, la X o la Y, básicamente lo que nos permite esto es entender un poco qué marca es, cuáles son los valores de marca, cuál es el estilo de la emisora, ¿cierto? ¿A qué nos estamos refiriendo o qué es lo que los identifica sonoramente desde el sonido, ¿cierto? Pero también desde el tono o el mensaje que se está entregando, ¿cierto? El sonido obviamente viene involucrado con la música y los efectos, pero el tono viene básicamente con la forma de hablar, con las palabras que se usa, con el tipo de voz que se usa. Todo esto lo que hace básicamente es entregarme un poco la identidad de la marca, ¿cierto? La posibilidad que yo tengo como de identificar una emisora que es parchada, si es, o si es formal, si es seria, si es acartonada, o si es informal, o si es una emisora que le juega al humor. Todos los elementos que hablan de los valores de la marca, de decirme cómo es la emisora, de alguna u otra forma están reflejados acá en la producción radial de la emisora, ¿cierto? De esa parte estética. Y por eso es que es tan importante entender un poco el significado o lo que implica construir ese tipo de piezas de producción radial. Entonces, ¿cuáles son entonces esas piezas de producción radial que tiene una emisora, ¿cierto? ¿Cuáles son ese tipo de piezas o cómo las podemos clasificar? Porque efectivamente hay varios tipos de piezas de producción radial y ese vestido sonoro se compone de varias piezas. Una de ellas, o vamos a empezar a ver cuáles son esas piezas de producción radial que tiene una emisora, ¿cierto? Una de ellas se llama el ID. El ID es básicamente ese elemento identificador de la emisora que suena cada hora. Si ustedes escuchan una emisora con atención, se van a dar cuenta que al inicio de cada hora suena una pieza que tiene una información muy puntual de la emisora. Entonces, esa pieza es la única que tiene de alguna u otra forma unas normas, porque todo eso se rige por la creatividad y por la estética, pero el ID básicamente cumple con unos elementos que hablan de la identificación de la emisora, casi que es un tema medio formal que le permite a la gente tener unos datos puntuales y fundamentales acerca de la emisora. ¿Cuáles son entonces los datos que debe llevar el ID de una emisora? Obviamente está el nombre de la emisora, ¿cierto? Pero también está entonces la cadena radial a la que pertenece la emisora. Obviamente está el dial o la frecuencia de la emisora. Y si hablamos de un país como Colombia, estamos hablando de un elemento adicional que se llama el código, ¿cierto? ¿Qué significa el código? Si ustedes han escuchado algunas siglas, ¿cierto? Como HJB 93 o HJCK 42, ese tipo de elementos son el código de la emisora. Resulta que el Ministerio de las TIC o el gobierno
que es básicamente quien administra quién puede tener una emisora o a quién le asigna la posibilidad de tener o no una emisora, pues entonces está generando o está básicamente o le entrega a el dueño, digamos, de la emisora, por así decirlo, una frecuencia. Y al ministerio o al gobierno no le importa saber si la frecuencia se llama Radio Fantástica o Radio Sensación o se llama la emisora más grande del mundo, sino que como esas frecuencias pueden cambiar de nombre, o mejor, como la emisora que está en la frecuencia puede cambiar de nombre cuando la marca decida cambiar el estilo de la emisora o decida cambiar el público, lo que sea, como hacer algún tipo de renovación o simplemente se la subarrienda a otra persona que la quiera trabajar en ese dial, por ejemplo, como ha pasado mucho, pues entonces el gobierno no se va a poner a seguir el rastro a las emisoras por el nombre o por el estilo que tengan, sino que las identifica por el código, que es algo así como lo que en los carros y las motos se asemeja a las placas. Por eso es que existen unos códigos que son alfanuméricos, o sea, que tienen letras y tienen números. Y eso es básicamente, junto con el dial, la frecuencia, con lo que el gobierno identifica la emisora. Entonces también, por ese elemento de identificación, es que el gobierno le entrega a las emisoras ese código y las emisoras, para poderse identificar de alguna u otra forma, pues también entonces usan ese código en el ID. El ID solamente suena una vez por hora al inicio de cada hora. Y el ID es algo más o menos que suena como esto. Esta es Bésame, la voz de Colombia, HJTW, transmitiendo desde Medellín en los 94.9 MHz y en www.besame.fm. Bésame, una emisora de la primera cadena radial colombiana. Caracol, más compañía. Juntos, bésame. Identificamos también entonces en este ID de la voz de Colombia un elemento adicional que es la ciudad de origen, desde donde transmite la emisora. En este caso puntual cumplimos, esta es la voz de Colombia, una emisora que hace parte de la cadena radial Caracol, que está en los 94.9 FM HJDW, transmitiendo desde Medellín, Colombia, ¿cierto? Ahí están los datos entonces de los que se compone el ID de una emisora. Y la mayoría de emisoras tienen un ID que básicamente responde a esos elementos entonces que hablábamos hace unos momentos. Latina Estéreo, HJQO, 100.9 FM. Latina Estéreo. En el caso, por ejemplo, de Latina Stereo, pues no tiene una cadena porque es una emisora independiente, entonces no tienes que mencionar la cadena si no tienes cadena, ¿cierto? Pero, pues aquí digamos que están los datos más puntuales, que son estos datos, ¿cierto? Que los que hablamos, nombre, el dial y el código, que sí es muy importante. El ID, como se dieron cuenta, es un poco más sobrio, aunque puede haber unas excepciones a la regla. El ID es un poco más sobrio y lo que permite, como les digo, es hacer una suerte de identidad de la emisora, tener la posibilidad de identificar entonces la emisora de una forma distinta. El Sol Bello, 107.9 FM, HJXW. Asoléate que te conviene. Los vivimos contigo. Como se dan cuenta, pues el ID responde a una fórmula más o menos similar en la mayoría de IDs que hemos escuchado. Otra pieza entonces de producción radial que tenemos o que existe entonces es la que se llama la identificación. Resulta que la identificación es básicamente una pieza de producción radial que me está contando, póngale cuidado a este detalle, obviamente el nombre de la emisora, ¿cierto? Me está contando también posiblemente el dial de la frecuencia, pero también me está entregando o me está haciendo alusión a algún valor de marca. ¿Qué es un valor de marca? Un valor de marca es algo que habla de mí, ¿cierto? Algo que refleja lo que yo soy, que está de alguna manera emparentado con la identidad de la emisora, con algo que me representa. Ese valor de marca, entonces, a veces
podemos estar hablando de que un valor de marca puede ser, por ejemplo, el eslogan, ¿cierto? Un valor de marca a veces puede ser algo que hable del estilo de la emisora, ¿cierto? Algo que refleje la identidad de la emisora, ¿cierto? Y se van a dar cuenta en los ejemplos que vamos a escuchar a continuación, que pueden ser algunas frases o algunos copies que estamos construyendo alrededor de algo que refleje quién soy yo, ¿cierto? Algo que me ayude un poco a identificar quién soy yo o algo que permita que la gente identifique algo que pueda unir a mí. La escuchaste ayer, Radio Tiempo, Tiempo. La escuchas hoy, Radio Tiempo, Tiempo. Ayer, Radio Tiempo. Hoy y mañana, Radio Tiempo. La escuché ayer, Radio Tiempo, Tiempo. La escucho hoy, Radio Tiempo. Si ustedes han escuchado Radio Tiempo, saben que es una emisora que ellos mismos lo dicen, que se escucha todo el tiempo. Entonces, como se escucha todo el tiempo, pues entonces juegan con ese concepto y es ahí donde viene el elemento de lo que hablamos del valor de marca, y es que cada emisora tiene un concepto propio. Y ese concepto de la emisora, que tiene que ver un poco con el eslogan de la emisora, es básicamente lo que ellos buscan reflejar en la identidad de la emisora y que está obviamente presente en las identificaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, ese de Radio Tiempo, que como les decía, me hablaba un poquito alrededor entonces de lo que significa la emisora. Vamos a escuchar, por ejemplo, otro distinto de una emisora diferente para que entiendan un poquito más ese tema del valor de marca que es tan importante en las emisoras. La voz de Colombia. Nació y creció contigo. Bésame. En este caso puntual, el valor de marca está relacionado con decir que nació y creció contigo, ¿cierto? Que habla entonces, como les decía, de esa posibilidad de entender un poco ese elemento, ¿cierto? Que hace parte de un eslogan, un copy, una frase que refleja el concepto, que refleja algo de lo que yo soy, de esa identidad de la marca. La duración entonces de esa identificación puede estar entre los 8 y los 30 segundos. Eso obviamente está acompañado de música, de efectos y de voces. Y el juego puede ser básicamente, o puede ser de muchas formas, ¿cierto? Buscando la posibilidad entonces de generar algo que permita conectar con ese público y mostrarle un poco quién soy yo. Esa es, digamos, la idea de la identificación, tener un poco o que la gente tenga un poco una claridad de quién soy yo. Y a partir de eso, entonces, pues generamos una posibilidad de que la gente me reconozca a partir de esos valores de marca. Otra pieza de producción radial, entonces, va a ser el separador. El separador, entonces, ya me está hablando de una pieza de producción radial un poco más corta. Y como es más corta, entonces estamos hablando de una pieza que puede durar entre los, no sé, 4 y los 15 segundos máximo, ¿cierto? Incluso yo diría que ni siquiera me tiraría a 10, aquí no me tiraría de una vez a 10 segundos. Ya se van a dar cuenta por qué. Porque la pieza de producción radial, que es el separador, solamente me está contando 3 elementos máximo. O básicamente dos elementos que son el nombre de la emisora, me está contando también posiblemente el dial o la frecuencia de la emisora. Y alrededor de esto puede estar también la combinación de estos elementos que también pueden estar combinados en el separador, ¿cierto? Esto entonces quiere decir que al tener menos información va a ser mucho más corto y esta pieza de producción radial que lleva una identidad sonora reflejada con el estilo de la emisora, o sea que la música que yo utilizo debe estar acorde con el estilo que yo quiero reflejar de la emisora. Si quiero mostrarme joven, pues debe ser música que me haga reflejar un poco joven. Si, por ejemplo, quiero mostrarme sobrio, clásico, entonces debo tener música que me hable de eso, un tono de voz que me hable en ese mismo estilo. Todo debe ser un poco acorde alrededor entonces de lo que significa la identidad de la emisora. Pero entonces aquí es muy importante que ustedes tengan presente que son piezas más cortas y
La función del separador y también de la identificación es separar. En el caso de la radio musical, separar una canción de otra canción. En el caso de la radio hablada, separar un contenido de otro contenido, ¿cierto? Es decir, es la posibilidad de marcar, hasta aquí llega este contenido, hacer un separador, poner un separador y continúa otro contenido distinto. O en el caso de las canciones, se acaba una canción, va un separador y luego sigue otra canción. Eso entonces es lo que nos habla alrededor, como les decía, de lo que significa un separador. Vamos a escuchar un par de ejemplos de lo que es un separador de una emisora. La emisora que te gusta a ti, que me gusta a mí, se llama Mix 89.9. Por ejemplo, esto es una identificación porque habla de la emisora que te gusta a ti y que me gusta a mí. Ahí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de reconocer un poco qué es un separador. Escuchemos, por ejemplo, este. Esto podría funcionar como un separador. O también este. Si ustedes ven, es simplemente una pieza que tiene el nombre de la emisora, únicamente el nombre de la emisora. Escuchemos otra. 96.9. Por ejemplo, ahí tenemos otro, un separador que es simplemente el nombre de la emisora y dial, ¿cierto? Sin entrar, digamos, como a mucho detalle. Escuchas Radioactiva 102.3. Escucha Radioactiva 102.3. Solamente me está hablando del nombre de la emisora y el dial. Puede tener uno solamente, puede tener los dos o puede tener, digamos, o el nombre o el dial. Por lo general se usan los dos, ¿cierto? Para dar un poco como de contexto a la gente y que si está, por ejemplo, pasando emisoras de forma aleatoria, pues tenga la posibilidad de saber en qué frecuencia está ubicada y pues también obviamente recordar un poco alrededor de esa frecuencia el nombre de la emisora. Luego entonces vendrá el pisador, ¿cierto? El pisador ya me habla de una pieza diferente que tiene una duración entre 1 y máximo 4 segundos y acá usamos básicamente los mismos elementos del separador, o sea, es nombre y dial. Puede ser ambos combinados o puede ser uno de los dos, pero una característica muy importante, tal vez la más importante del separador, es que es solo voz, ¿cierto? Aquí no hay música, aquí no existe nada de fondo, solamente es la voz, no existe nada más. Y se utiliza básicamente en las canciones, sobre las canciones. Esto es una cosa muy importante porque el uso del pisador es sobre algo que ya tenga música, ¿cierto? Pero entonces el uso de ese pisador sobre las canciones será solamente en partes instrumentales. ¿Qué significa eso? Donde no canten. ¿Por qué? Porque entonces, si yo uso un pisador sobre una canción, sobre una parte donde esté cantando alguien, pues entonces voy a enredar básicamente la letra. O sea, va a haber un choque, una pelea entre lo que diga el pisador y entre también lo que esté sonando en ese momento de la letra de la canción. Esa parte es muy importante para que la tengan presente alrededor del uso de un pisador. Pero en el caso del pisador, como les decía a ustedes, lo importante alrededor del pisador es tener esa posibilidad entonces de tirarlo sobre algo, ¿cierto? Algo como esto. Escuchas la X. Solamente la voz. Y como ven, es algo supremamente corto. Esta es la X 103.9. Ahí tienen entonces eso que significa el pisador, ¿cierto? Es una pieza muy corta que solamente lleva voz, que puede tener de pronto unos elementos procesados, es decir, como aplicarle algún efecto a esa voz para que suene diferente, con un delay, con un eco, con una reverberación o con un flanger, algún efecto de postproducción o de procesamiento que pueda tener la voz para que se escuche diferente, pero no hay música ni hay ningún tipo de efecto alrededor de esa pieza, ¿cierto? Entonces, luego del pisador, viene entonces otra pieza
de producción que es muy utilizada, pero que no siempre explotamos, que es el jingle, ¿cierto? ¿Qué es el jingle? El jingle es una canción hecha a la medida. ¿Qué significa eso? Que yo contrato un músico para que me haga una pieza musical, que suele ser algo corto, ¿cierto? Y esa pieza musical tiene el mensaje que yo quiero dar, pero es una música que está compuesta original para esa pieza, ese elemento musical, ¿cierto? Funciona de una manera similar a una identificación, tiene entonces valores de marca de la emisora, o sea, tiene entonces el eslogan o tiene algo de lo que cumple de alguna u otra forma la emisora, pero es algo cantado, ¿cierto? Como es cantado, entonces, y como requiere un músico y un cantante, o unos músicos, o un productor musical, un cantante, para que la construya, es más difícil de hacer. Y por ende, pues yo solamente hago un jingle o hago 2 jingles, y esos jingles que yo hago, básicamente, son los que tienen que servir para el resto de, por así decirlo, la emisora. Vamos a escuchar escuchemos una muestra de un jingle de una emisora. Cristal 96.9. Radio Cristal. No te ponen de todo, solo lo mejor. Para que lo sepa, pues. Toda pieza cantada de una identificación cantada, pues entonces podríamos considerarla como un jingle, pero entonces como el jingle es tan complejo de hacer porque requiere un músico, pues entonces a veces no está en la posibilidad de que todas las emisoras tengan un jingle, por ejemplo. Algunas pueden tenerlo, pero pues no es un asunto tampoco como obligatorio, además porque el hecho de que implique tener un músico para que lo construya lo hace muchísimo más difícil y mucho más caro. Buscar a alguien externo que haga ese jingle ya obviamente implica un esfuerzo diferente, ¿cierto? Luego de eso vendrá el audiotipo. El audiotipo es una pieza muy corta que es solo musical. Póngale cuidado a este detalle. Y el hecho de que sea solo musical, o sea, que no lleve voz, implica entonces que tiene también que ser construida a partir entonces de un proceso musical. O sea, yo lo construyo con un instrumento o lo construyo con una parte digital. Es decir, me implica entonces una necesidad de armar eso a través de una instrumentación que puede ser con una orquesta o puede ser con un teclado, un sintetizador, por así decirlo, un secuenciador de efectos que permite identificar sonoramente la marca más allá de esa, digamos, como del nombre de la emisora. Que al escuchar ese sonido pueda inmediatamente decir, esta es X emisora. Es algo así como un logo sonoro. De hecho, ese es como digamos, como la acepción o como la forma de definirlo más fácil, ¿cierto? Es básicamente un logo sonoro. Por ejemplo, este es el audiotipo de Estrella Stereo, que uno de alguna manera escucha eso y ya uno más o menos sabe qué emisora es la que se está refiriendo. Escuchemos, por ejemplo, otro audiotipo. Lo estoy buscando por acá para encontrarlo y poderlo sonar. Espere que se me fue mucho la carpeta. Pero digamos que también se construye ese audiotipo alrededor entonces de la recurrencia. Yo lo voy tirando muchas veces, o sea, yo lo creo, lo voy tirando y la gente, de escucharlo, pues ya obviamente lo va como asociando, por así decirlo. Este, por ejemplo, es el audiotipo de La Voz de Colombia y seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces durante su vida y eso le ayuda a uno como a identificar también la emisora. Por ejemplo, ese es el de Radio Cristal. O este. Básicamente esas trompetas, cuando uno escucha esas cornetas, uno ya más o menos sabe que es Radio Cristal. Eso es un audiotipo, un logo sonoro. La posibilidad entonces de, a partir de una pieza sonora muy corta, tener esa posibilidad de identificar entonces la emisora, de saber que ese sonidito me va a remitir inmediatamente a la emisora
por así decirlo, ¿cierto? O sea, yo inmediatamente con escucharlo, sin que me digan el nombre de la emisora, ya voy a saber qué es la emisora. Como ustedes se dan cuenta, es una pieza sonora musical que es muy corta, es un asunto de segundos, 2, 3, 4, máximo 5 segundos, que no tiene ni letra ni nada, y que me va a ayudar a mí a identificar entonces esa pieza como tal. Y finalmente está entonces lo que llamaríamos el promo, y un promo es una cuña autopromocional. ¿Qué significa esto? Significa que esa cuña que yo realizo es básicamente una cuña que habla de mí, de algo que yo voy a hacer, ¿cierto? De un concierto, de un evento, de un programa. Está realizada con el estilo de la emisora, ¿cierto? O sea, aquí ya uso las voces de la emisora, la estética sonora de la emisora, la identidad de la emisora, porque es un mensaje que yo estoy entregando de mí mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las cuñas que hacen de conciertos, que hacen de entrega de boletas o que hacen para promocionar un programa, eso es un promo, una promo. Y las promos entonces, obviamente, pues uno las hace para promocionar algo. De hecho, se llama autopromoción. Entonces, la autopromoción yo la hago de una manera libre. Es decir, no tengo que esquematizarme, por ejemplo, pensando en que puedo sonar solamente una promo por hora. Es decir, las promos se rigen por la misma estética sonora de la producción de la emisora. El estilo de la música, el uso de los efectos, el uso de las voces de la emisora. Todos esos elementos que ayudan a construir la identidad de la emisora, pero que obviamente están promocionando algo, pero esa autopromoción está hablando de mí mismo, ¿cierto? De la posibilidad que yo tengo de contarme a mí mismo sin tener ningún tipo como, digamos, como de problema, porque aunque está claro que hace parte de un asunto promocional, porque estoy promocionando algo, al ser una promoción propia, pues no tiene que regirse, por así decirlo, como de otra situación. Entonces puede hablar de la identidad propia de la emisora, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta autopromoción. Celebramos los 45 años del hip hop. Con 45 canciones históricas de rap de todos los tiempos. Este sábado, 11 de agosto, Elementos en Vivo de Radiónica 3 tendrá una edición especial. Nos unimos a Esquirla, Cerbero Nativo y Diáspora 1520 para celebrar el hip hop. Sábado 11 de agosto desde las 2 de la tarde en Radiónica 3. Escúchala en www.radionica.rocks y en nuestra app Radiónica para iPhone y Android. Es impresionante. Como se dieron cuenta, están básicamente promocionando un programa, ¿cierto? Un programa que va a sonar en una emisora y que tiene que ver con algo. Es decir, una autopromoción de un programa de Radiónica, en este caso puntual. Y aquí básicamente, como les decía, se usa la misma identidad, la misma voz, el mismo estilo sonoro en la emisora, porque al ser un producto propio, pues entonces yo puedo utilizar esa misma identidad que se ve reflejada y que además se debe ver reflejada en todas las piezas de producción de la emisora, porque eso es lo que da la posibilidad de que la gente conozca quién soy yo, ¿cierto? De que la gente identifique quién soy yo. Y a partir de eso, entonces, pues yo puedo construir un discurso que tenga esa identidad propia de mi emisora y que la gente pueda identificar a partir del tipo de voces que utilizo, de cómo hablo, de cómo me expreso, básicamente quién soy yo. Es decir, el vestido sonoro de la emisora o la producción radial de la emisora está hablando de mí y de todos los valores que yo puedo transmitir a partir del sonido y de los textos o los mensajes. En la construcción de los textos, de los mensajes, pues existe obviamente un elemento creativo que es importantísimo, que además es necesario para poder entonces darme a entender. Entre más creativo sea, al construir los mensajes, entonces se va a dar esa posibilidad de que la gente tenga más claridad de quién soy yo, pero también que me escuche de una manera diferente a los demás, ¿cierto? Entonces, esa creatividad que también está diferenciando de alguna u otra forma, me está diferenciando del resto y me está resaltando, que me podría resaltar alrededor de las demás emisoras que hacen algo similar a lo que yo hago, que habla entonces de esa identidad de lo que yo soy, esa creatividad entonces que me permite diferenciarme y particularizarme
también se ve reflejada entonces en dos vías. Está en la vía, obviamente, sonora, que tiene que ver o que está necesariamente relacionada con el tipo de música que utilizo, con el tipo de efectos que estoy básicamente empleando para construir esas piezas de producción radial, por así decirlo, esa creatividad o esa identidad de la emisora. Entonces, esta creatividad está relacionada desde la música o desde lo sonoro más bien, el tipo de música que utilizo, el tipo de efectos que utilizo. Entonces, esa creatividad está desde lo sonoro y también está desde lo textual. En lo textual, habla entonces de los mensajes o de los copies que utilizo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo redacto yo los textos? ¿Cómo me doy yo a entender que esté en el tono de la emisora, que sea claro el mensaje que yo quiero transmitir? Y en lo sonoro, pues obviamente está a partir del uso de la música que yo haga y de los efectos que yo también emplee en la emisora, ¿cierto? O sea, en las piezas mejor de la emisora. Pues bien, esto es básicamente como un panorama o como de alguna manera un recorrido por esas piezas, esos elementos de producción radial de la emisora que son además fundamentales para poder entender un poco lo que significan esas piezas y la importancia que tienen alrededor de la identidad de una emisora, que además es la imagen que yo le puedo dar desde la emisora a las personas para que sepan cómo soy yo y para que tengan una posibilidad de identificarme.